¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo en una semana que de alguna manera deterioró la tranquilidad que el gobierno había tenido después de las elecciones generales y luego del acto por el Día de la Militancia, que revitalizó el espíritu en el oficialismo a pesar de una derrota naturalmente muy contundente, sobre todo a nivel nacional, con más cercanía en la provincia de Buenos Aires, que es un tema, lo que puede llegar a pasar en 2023 en territorio bonaerense, y que vamos a abordar hoy muy pero muy de cerca en Hagan Algo. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo un episodio que por ahí para la gente no pasó desapercibido, pero sí para el periodismo en general, que tuvo que ver el momento específico en el que se registró una suba muy pero muy importante. Estoy hablando estrictamente del viernes 12, el viernes previo a la elección, versus el viernes 19, de el precio de la carne, el precio del novillo. Un aumento en el mes del 26%. Esto disparó una serie de disgustos dentro del oficialismo, de todos los socios de la coalición, naturalmente, donde algunas de esas diferencias vieron la luz. ¿Por qué? Porque hay algo que quiso evitar, y da la sensación que evitó la Secretaría de Comercio previo al fin de semana largo, es decir, en el último fin de semana largo, que tenía que ver con el precio del kilo de asado. Es decir, vuelve a estar el precio del kilo de asado cerca de los 1.000 pesos. Bueno, evitar que durante el fin de semana largo hubiera un machaque sobre ese precio del kilo de asado fue uno de los objetivos que se trazó la Secretaría de Comercio, y que por eso conversó con los supermercados que no haya traslado a góndola, que en su mayor parte los supermercados lo terminaron cumpliendo. Ahora, esto es una solución muy pero muy momentánea, un parche que tiene que ver con una situación puntual que tampoco tiene demasiada explicación económica. Es decir, ese aumento tan pero tan importante no está justificado linealmente por ninguna de las variables que uno ve en la Argentina. Es más, tanto el equipo económico de Martín Guzmán como de Matías Culfas como de Roberto Feletti, lo que empiezan a ver es que va a haber un aumento de precio vía demanda internacional el año que viene. ¿Cuáles son los ejemplos que ponen algunos de estos sectores? Por ejemplo, Japón, que va a crear, ya lo anunció, esto es algo que anunció Japón, estímulos a la demanda por 500.000 millones de dólares. ¿Esto qué implica, para decirlo muy rápidamente? Bueno, que va a haber más demanda de alimentos argentinos o de Paraguay a nivel global, y que eso puede hacer subir el precio de los alimentos en Argentina si no hay un descalce de los precios internacionales. Esto es lo que dijo Roberto Feletti, palabras más, palabras menos, durante esta semana. Y sugirió, entre otras cosas, la posibilidad del aumento de retenciones. Generó esto una reacción por parte del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y un disgusto que todavía no se materializó en público del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. La pregunta acá no es si tiene razón Feletti, si tiene razón Culfas, si tiene razón Domínguez, si tiene razón Guzmán, sino que hay una pregunta más interesante, que es: ¿cómo puede hacer el gobierno nacional para que un argentino no pague el kilo de asado lo mismo que lo paga alguien en los Pirineos o en los Campos Elíseos? Esa es una pregunta muy pertinente, porque parte del deterioro electoral que sufrió el oficialismo tuvo que ver con los precios. Hay una multicausalidad en la derrota siempre, como en los triunfos, pero parte de esa multicausalidad tiene que ver con los precios. Por eso es interesante, y lo vamos a hablar hoy, como algo que seguramente no, están todos de acuerdo en el oficialismo, que es el uso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tiene más protagonismo en la discusión de gobierno que el precio del kilo de asado. Es sorprendente. Y acá tampoco está claro cuál es la solución, porque Argentina necesita desesperadamente dólares.
desesperadamente necesita dólares. Ahora, hay algo vinculado al contrato electoral del Frente de Todos, que es que esa necesidad de dólares no puede estar supeditado a que los argentinos y argentinas no puedan comer. O coman muy caro. Y en esa nebulosa que uno la ve desde afuera de muy difícil solución, navegó la última semana del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí hay un fenómeno que es interesante, que tiene que ver con algo que se ha hablado mucho y lo hemos hablado acá también durante estos 2 años de gobierno del Frente de Todos, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Es decir, cuánto pesa la correlación de fuerzas para la toma de decisión política o económica, pero que finalmente son decisiones políticas, en un gobierno. Traduzco. ¿Puede, si quiere, el gobierno de Alberto Fernández subir retenciones sin que eso se materialice en una protesta? Pues la verdad es que las retenciones que fueron tan demonizadas por la derrota del kirchnerismo en 2008, en el enfrentamiento con la mesa de enlace en la 125, de las herramientas que se usan habitualmente, son las más racionales. No los porcentajes que existían en aquel momento, pero un esquema de retenciones en función del precio internacional o los cupos de exportación, si vos pensás no solamente en la necesidad de dólares, sino también en la mesa de los argentinos, que es un planteo muy habitual, una musicalidad muy habitual en el lenguaje del peronismo, tiene su razón de ser. La pregunta es, ¿puede hoy el gobierno aumentar retenciones o poner cupos de exportación? Bueno, algunos sostienen que eso se crea, que esa necesidad o que esa decisión política se construye. ¿Con qué argumento? Bueno, con el argumento de siempre. Néstor Kirchner asumió el gobierno con el 22% de los votos, se hizo todo lo que hizo. Otros dicen que no, que la correlación de fuerzas no da para hacer eso porque ya se vio en múltiples decisiones que quiso tomar el gobierno de Alberto Fernández y tuvo que retroceder, o fueron conversaciones varias, necesarias a mi gusto, con empresarios, pero que luego no se materializaron en hechos concretos. Y después, hechos también muy singulares. Reunión del presidente, del ministro del Interior, del presidente de la Cámara de Diputados y el jefe de gabinete con un grupo de empresarios que le manifiestan su apoyo a medidas que entienden que necesita la Argentina. Después discutimos si las necesita o no, pero en una actitud propositiva, y 48 horas después levantan en peso por el tema de incumplimiento del acuerdo de precios a Francisco Narváez, uno de esos empresarios. Entonces las señales hasta la elección del domingo fueron contradictorias. Pero también están los que dicen que el argumento de la correlación de fuerzas no es motivo suficiente para justificar la propia impotencia. Es decir, el gobierno no lo hace porque no puede, no lo intenta porque no quiere, o lo intenta y no puede. Bueno, esta es una discusión que está hoy dando vueltas como si esto fuera abril del 2020, en realidad un poco más en el tiempo, octubre, si usted quiere, del 2020, en el seno del oficialismo. Pero ya no entre las primeras líneas, sino entre las segundas líneas, como se lo mencioné recién. Porque, por ejemplo, en cuestiones más macro, que finalmente son los problemas que tenés que arreglar, que son los problemas macroeconómicos, hay cierto acuerdo preventivo, para decirlo de alguna manera, o cierta frecuencia en el diálogo entre dos figuras del oficialismo, la jefa política de la mayor cantidad de votos que tiene el Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro Martín Guzmán, donde la relación incluso fue público, con cruces en los medios de comunicación o en presentaciones públicas, estaba deteriorada. ¿Qué implica esto? Implica que hay un aval para todo lo que está negociando Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, o implica que hay un aval para esa negociación con el Fondo Monetario Internacional y que el eje central y que el núcleo, el punto nodal de la discusión va a ser la convergencia fiscal. Es decir,
en cuánto tiempo, a qué velocidad y a qué costo Argentina tiene que llegar al déficit cero. Parece que ahí está el punto central donde va descartando Cristina Guzmán el resto de las cuestiones y se verá la reacción de Cristina Kirchner, del kirchnerismo en general, cuando se plantee sobre la mesa más detalladamente ese punto. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que efectivamente antes de fin de año se va a firmar un memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y que antes de marzo del año que viene podría estar el acuerdo final con el organismo que preside Kristalina Georgieva. Este es el marco donde se recorta una discusión de la cual también vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que es uno de los principales armadores en el conurbano bonaerense de la oposición, armadores políticos de la oposición, donde se desempeña institucionalmente como jefe de gabinete y responsable del área de seguridad de Lanús, trabaja con Néstor Grindetti, pero viene del peronismo y es o fue, también se lo podemos preguntar ahora, amigo y socio político de Alberto Fernández. En la capital federal estamos hablando de Diego Kravetz. Con él vamos a hablar de esto que les comentaba recién, también naturalmente de la situación que atraviesa la oposición, que no es mucho más armónica que la del oficialismo, y de esto que ocurrió hoy en la última semana y que lo venimos abordando y anticipándolo acá en Hagan Algo, que tiene que ver con la reelección indefinida de los intendentes. ¿Por qué? Porque la reelección indefinida de los intendentes, de hecho, podríamos hacer, no va a entrar, pero un graph que sean intendentes 2017 versus intendentes 2021, porque son en muchos casos los mismos jefes comunales, los mismos alcaldes, muchos del peronismo, que acompañaron la propuesta de María Eugenia Vidal de eliminar las reelecciones indefinidas en 2017 por presión del gobierno nacional, por presión del gobierno provincial y de los medios de comunicación, y que hoy dicen, no sé si estoy tan de acuerdo con mi yo de hace 4 años. Mira la velocidad. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que voté hace 4 años. Porque además se da un fenómeno, dos fenómenos que son bien interesantes. Y ya me voy a la mesa a hablar con mis compañeros y en instantes con Diego Kravetz. El detalle de esto lo tiene Pablo Ibáñez, que estuvo adentro de la reunión, es nuestro hombre en el Kremlin, estuvo adentro de la reunión de hoy de los intendentes Massa, Máximo y Axel Kicillof. Que es que uno de los disgustos, además del número, porque son casi 90 intendentes los que deberían irse en la provincia de Buenos Aires, oficialistas y opositores, además de ese número, hay un disgusto para muchos del peronismo que es, si yo me tengo que ir, me puede crecer alguien del movimiento Evita, alguien de la Cámpora, que esto también se enmarca en una discusión de orden provincial y nacional. Pero el hecho singular es que, de alguna manera, en algunos distritos, la Cámpora, que se podría haber beneficiada por la eliminación de las reelecciones indefinidas, fue el único espacio político del peronismo que en bloque rechazó esa ley del 2017, que se abstuvo o que votó en contra. Y quienes acompañaron esa ley son los que hoy se pueden ver perjudicados por su propio voto de hace 4 años. Esa es la discusión que hay hoy en el peronismo de la provincia de Buenos Aires de los intendentes y de los sin tierra, que estuvieron algunos de ellos, la mayoría, en una reunión con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner y con Sergio Massa, de la que vamos a hablar en instantes nada más. Ya me voy a la mesa.